Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 4. Nuestro tema es estructura general de halogenuros, nomenclatura de alquilos, reacciones, mecanismo de reacciones de sustitución y mecanismo de reacciones de eliminación. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Jeremy Barco, Rosa Borbor, Cristi Carpio, Jennifer Marcillo, Ariana Montero, Braylin Pacheco, Denise Roldán, Erika Viñán e Ingrid Maza. Yo les voy a hablar sobre estructura general de halogenuros de alquilo, conceptos, estructura y propiedades. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno, ya sea el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Desde otro punto de vista, conviene, para simplificar, asumir de qué se tratan de haloalcanos. Estos son alcanos a los que se le han sustituido unos átomos de hidrógeno por átomos de halógenos. Los halogenuros de alquilo tienen la fórmula general Rx, donde R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido. Los halogenuros de alquilo son compuestos derivados de los alcanos, que pueden obtener uno o más halógenos, en las cuales existen tres principales compuestos orgánicos halogenados, que son halogenuros de alquilo, halogenuros de vinilo y halogenuros de arilo. Las moléculas de los halogenuros de alquilo son polares, ya que los átomos de los halógenos son más electronegativos que los átomos de carbono. Los haluros de alquilo principalmente los utilizamos como disolventes industriales y caseros, como por ejemplo el tetracloruro de carbono. Antes lo utilizábamos para lavar en seco las prendas de vestir, como quitamanchas, pero es muy tóxico y cancerígeno y lo sustituyeron por el tricloverato, aunque algunos halogenuros de alquilo son más seguros. Deberían utilizarse con cuidado, ya que todos son potencialmente tóxicos y cancerígenos y disuelven los ácidos grasos que protegen la piel produciendo dermatitis. Estructura general de halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo tienen la fórmula general Rx, donde R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido. La característica principal de la estructura de halogenuro de alquilo es el átomo de halogenuro. Y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. El átomo o grupo que define la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determina sus propiedades se llama grupo funcional. En los halogenuros de alquilo, el grupo funcional es el halógeno. No debemos olvidar que un halogenuro de alquilo tiene un grupo alquilo unido a este grupo funcional en condiciones apropiadas. Estas partes alquílicas sufrirán las reacciones típicas de los alcanos. No obstante, las reacciones que son características de la familia son las que ocurren en el átomo del halógeno. Los halogenuros de alquilo se clasifican de acuerdo con la naturaleza del átomo enlazado al halógeno. Halogenuro primario. Los carbonos primarios son carbonos en los cuales el carbono está unido a tres hidrógenos y algún radical, que también puede ser otro hidrógeno. Halogenuro secundario. Los carbonos secundarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a dos hidrógenos y a dos radicales, los cuales pueden ser el mismo radical o diferente, pero no hidrógeno. El halogenuro terciario. Los carbonos terciarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a un hidrógeno y a tres radicales, diferentes o iguales entre sí, pero no hidrógenos. A continuación, el compañero, perdón. Buenas, mi nombre es Jeremy Barco. Yo le voy a hablar sobre las propiedades de los halogenuros de alquilo. Las propiedades de esta familia de compuestos dependen de sus estructuras moleculares.
Sin embargo, cuando se comparan con las de sus alcanos procedentes, pueden observarse notables diferencias causadas por el simple hecho de haber enlaces X, que es el X igual al átomo de halógeno. Para empezar, los enlaces H son casi apolares, dada la poca diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. En cambio, los enlaces X presentan un momento dipolar permanente debido a que los halógenos son más electronegativos que el carbono, en especial el flúor. Es decir, los enlaces X son los responsables de toda la diferencia o semejanza entre uno o más halogénuros de alquilo. Por lo tanto, adicionar halógenos a un hidrocarburo es igual a incrementar su polaridad y masa molecular. Es igual a volverlo menos volátil, hasta cierto punto, menos inflamable y aumentar sus puntos de ebullición o fusión. Punto de fusión, de ebullición y fusión. Dicho lo anterior, se muestra en orden creciente el tamaño y por ende el peso de los diferentes halógenos. Entonces, cabe esperarse que los halogenuros de alquilo contengan átomos de flúor, sean más livianos que los que tengan átomos de bromo o de yodo. Y así sucesivamente para los otros derivados de productos de un grado de halogenación mayor. También se tiene que notar que el orden se mantiene, o sea que los halogenuros de flúor son más livianos que los del yodo. La polaridad. Los enlaces X difieren de polaridad, pero en el orden inverso al de arriba, tanto los enlaces F son más polares que los enlaces L. Ahora, el poder disolvente. Como los halogenuros de alquilo son más polares que los alcanos de los cuales derivan, incrementan su capacidad de disolver un mayor número de compuestos orgánicos. Es por esta razón que tienden a ser mejor disolventes, aunque no significa que pueda suplantar a los alcanos de todas las aplicaciones. También se dice que hay criterios técnicos, económicos, ecológicos y de rendimiento para preferir un solvente halogenado por encima de un alcano. La siguiente, ya. Ahora tenemos aquí un ejemplo. Tenemos primero el nombre sistemático, que en este caso sería el clorometano. Su nombre común, el cloruro de metilo, su código HCC40 y su fórmula química CH3Cl. También tenemos el diclorometano, que su nombre común es el cloruro de metilo, su código HCC30 y su fórmula química CH2Cl. Y en la segunda imagen tenemos un haluro de alquino en su forma tridimensional. Esto para hacernos una idea de que este compuesto está presente en todos los ejemplos antes mencionados. Bueno, yo le voy a hablar sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. No, mamá. Para estos compuestos, la, la regla de la UPAC permite que se nombren de dos maneras diferentes. Una forma conocida como la nomenclatura funcional y la otra como nomenclatura sustitutiva. En la nomenclatura UPAC, primero se enumera la cadena principal comenzando por el extremo que contenga más cerca del halógeno. Luego se nombran los sustituyentes de alquilo, indicando su posición de acuerdo al número del carbono al que estén unidos. Luego se emplean los prefijos flúor, cloro, bromo o yodo, unidos al nombre básico del hidrocarburo, indicando la posición del halógeno en la cadena carbonada. Este número se antepone al nombre. En esta nomenclatura funcional se nombra el haluro correspondiente, fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro. Se designa como palabras separadas, nombrando el grupo alquilo en base a su cadena carbonada, continua más larga.
comenzando la numeración de los átomos de carbono desde el carbón al que se encuentre enlazado el halógeno. Y en la nomenclatura común se nombra el halogenuro como fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro, seguido del nombre del radical alquilo correspondiente y se le añade el sufijo hilo. Luego, en la nomenclatura sustitutiva de los haluros de alquilo, trata el halógeno como un sustituyente en la cadena de un alcano. La cadena de carbono se enumera de tal forma que se le da al carbono sustituyente el número más bajo. Por ejemplo, aquí como tenemos en el ejemplo, tenemos una cadena larga que es de 7 carbonos, por eso es hectano, y un bromo en el puesto número 2. Esa es la nomenclatura YUPAC, y en la nomenclatura común se llamaría bromuro de etilo. En los ejemplos de abajo tenemos una cadena de 7 también, sería un hectano, y como tiene un metilo en el puesto número 4, en el carbono número 4, y un bromo en el puesto número 2, se nombran también por orden alfabético, por eso es 2 bromo 4 metil hectano. Y en el caso de los cíclicos, muchas veces el halógeno puede estar fuera de la cadena. En estos casos, la cadena principal no es donde está sustituido el halógeno. Gracias. Bueno, mi nombre es Cristi Carpio y voy a hablar sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilos. Tiene como fórmula general RX, donde R representa un radical alquilo y X representa un halogenuro. Se trata de una cadena hidracarbonatada de carbonos e hidrógenos donde uno o varios hidrógenos son sustituidos por halógenos. Los que son del grupo 17, como son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Los derivados halogenados se clasifican, como podemos ver, en primarios, que son cuando los halógenos están enlazados en un carbono primario, secundarios cuando están enlazados a un carbono secundario. Siguiente. Y el terciario, que es cuando los halógenos están enlazados a un carbono terciario. Buenas noches. Mi nombre es Rosa Borbor y voy a hablar sobre las reacciones de sustitución del mecanismo de reacciones de sustitución SN1 y SN2. Siguiente diapositiva, por favor. Definiciones previas. Nucleófilo es una especie química que dona un par de electrones al electrófilo para formar un enlace químico en la relación con una reacción. El electrófilo es un reactivo atraído por los electrones, que son especies cargadas positivamente o neutrales que tienen orbitales vacantes que son atraídos por un centro rico en electrones. Mecanismo de reacciones de sustitución, SN1. El paso determinante de la velocidad es unimolecular. Por lo tanto, la reacción tiene una dependencia de primer orden del electrófilo y una dependencia de orden 0 del nucleófilo. Se forma un carbocation como intermedio en esta reacción, y en este tipo de reacciones ocurren comúnmente en alcoholes secundarios y terciarios. Las reacciones SN1 tienen 3 pasos. Ahora vamos a hablar de la reacción SN2.
se rompe un enlace y se forma un enlace simultáneamente. En otras palabras, esto implica el desplazamiento del grupo saliente por un nucleófilo. Esta reacción ocurre muy bien en haluros de metilo, alquilo primario, mientras que es muy lenta en haluros de alquilo terciario, ya que el ataque posterior está bloqueado por grupos luminosos. Siguiente diapositiva, por favor. Las reacciones del SN1 tienen varios pasos. Comienza con la eliminación del grupo saliente y luego resulta en un carbocation y luego en el ataque de un nucleófilo. En las reacciones del SN2 son reacciones que solo un paso donde tanto el nucleófilo como es el sustrato están involucrados en el paso de la determinación de la velocidad. Por tanto, la concentración en el sustrato y la del nucleófilo afectarán al paso de la determinación de la velocidad. Siguiente diapositiva. Barreras de reacción. En las barreras de reacción, la reacción SN1, el primer paso de las reacciones SN1 es eliminar el grupo saliente para dar un carbocation. La velocidad de la reacción es proporcional a la estabilidad del carbocation, por lo tanto, la formación del carbocation es la mayor barrera en las reacciones del SN1. La estabilidad del carbocation aumenta con el número de sustituyentes y la resonancia. Los carbocations terciarios son más estables que los carbocationes primarios, que son los menos estables. Es decir, que los carbocationes terciarios son más estables y los primarios son menos estables. Terciario mayor que secundario y secundario mayor que primario. Reacciones del SN2. El impedimento es teórico en la barrera en las reacciones SN2, ya que produce a través de un ataque en la espalda. Esto sucede solo si los orbitales vacíos son accesibles. Cuando se unen más grupos al grupo saliente, ralentiza la reacción. Entonces, la reacción más rápida ocurre en la formación de los carbocationes primarios, mientras que la lenta es carbocationes terciarios. Primario rápido, mayor secundario, mayor que terciario, más lento. Reacción, en el nucleófilo tenemos las reacciones del SN1. Requieren nucleófilos débiles que son solventes neutros, como vemos ahí el metanol, el agua y el etanol. Y en el SN2 las reacciones requieren nucleófilos fuertes, en otras palabras, como son metóxidos, tenemos cianuro, tenemos ácidos e hidróxidos. Solvente. En el solvente tenemos las reacciones del SN1 que son favorecidas por disolventes próticos, polares, ejemplo, aguas, alcoholes y ácidos carboxílicos. También pueden actuar como nucleófilos para la reacción. En el SN2 tenemos las reacciones que se desarrollan bien en solventes apróticos polares como el acetona, el DMSO y el acetonitrilo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Denise Roldán y yo les voy a hablar sobre el ejemplo de sustitución nucleófila bimolecular SN2. En las reacciones de sustitución nucleófila se cambia un grupo llamado grupo saliente por otro llamado nucleófilo. Es una reacción concertada, es decir, transcurre en una única etapa.
consiste en el ataque del nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente. Este carbono presenta una polaridad positiva importante debido a la electronegatividad del halógeno. Al mismo tiempo que ataca al nucleófilo, se produce la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, obteniéndose el producto final. Como podemos ver en la imagen, tenemos que el número 1 es el sustrato, que es especie que contiene el grupo saliente. El nucleófilo, base de Lewis, capaz de atacar a átomos con polaridad o carga positiva. En el 3 tenemos producto de la reacción, que bueno, el 2 vemos que es un grupo H y vemos que el sustrato contiene al yodo. Entonces sale el yodo y vemos el producto de la reacción que ingresa el grupo H y el grupo saliente, que es especie que abandona el sustrato siendo sustituida por el nucleófilo. Otro ejemplo que podemos tener es la sustitución de un halógeno para formar alcoholes por un mecanismo SN2. Como vemos, tenemos el bromuro de alquilo primario con una interacción de sodio, un grupo H y agua, y tenemos el producto de la sustitución, que tenemos CH3, CH2 y el grupo OH. Todos los tipos de halogenuros de alquilo sufren sustitución para formar alcoholes. Los halogenuros de alquilo primarios y secundarios reaccionan con el ion hidróxido en una reacción NSN2 con producción de alcoholes primarios y secundarios. La reacción más rápida con los halogenuros de alquilo primarios que con los secundarios a causa del mayor impedimento estérico que existe en los segundos. Ahora podemos mencionarles el ejemplo de mecanismos de reacción por sustitución SN1. Los impedimentos estéricos hacen que los sustratos terciarios sean prácticamente inertes frente al mecanismo SN2. Sin embargo, se observa que estos sustratos reaccionan a velocidad importante con agua, siendo una cinética de primer orden. Esta observación experimental implica proponer un nuevo mecanismo llamado SN1, que transcurre con sustratos terciarios y malos nucleófilos, hechos imposibles de explicar mediante el mecanismo SN2. La reacción SN1 tiene un mecanismo por etapas, que en sí son 3 etapas. En el primer paso se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente, sin que el nucleófilo actúe, formándose un carbocatión. En el segundo paso, el nucleófilo ataca al carbocatión formado, obteniéndose el producto final. Podemos ver aquí la interacción. Ingresa el grupo H y sale el del sustrato, como mencionamos en la parte anterior, sale el hidrógeno y el bromo. Tenemos los ejemplos por las etapas del mecanismo SN1. En la etapa 1 podemos ver que hay una disociación del sustrato para formar el carbocatión. Es el paso lento de la reacción. En la etapa 2 hay un ataque del nucleófilo al carbocatión formado. Carbocatión vemos que es el que tiene el signo más que estaba anteriormente en el sustrato. Y en la etapa 3 podemos ver que es la desprotonación del agua para formar el alcohol. La etapa lenta del mecanismo es la formación del carbocatión, dependiendo de la velocidad exclusivamente del sustrato. Podemos indicar que la velocidad viene dada por una constante y CH3 por 3 por carbono por bromo. Podemos ver aquí en este cuadro las diferencias en diferentes aspectos de las reacciones SN1 y SN2. En SN2 la cinética es de segundo orden, en SN1 la cinética es de primer orden. Los rearreglos en SN2 no son posibles, sin embargo en SN1 son posibles. La estereoquímica. En SN2 se crea una inversión completa, mientras que en SN1 se hace una mezcla de retención e inversión. Efecto de sustrato. El efecto de sustrato vemos que CH3X viene a ser mayor que el de primer orden y el de segundo orden. En cambio en SN1 el tercero es mayor que el segundo. El efecto del nucleófilo, el nucleófilo fuerte
puede representar un hidróxido, un yoduro, un metóxido, un cianuro. El débil, agua, metanol, fluoruro, acetato. Efecto del solvente en SN2 es de solvente polar y menos polar, y en SN1 solvente ionizante, que es agua, metanol y etanol. Mi nombre es Erika Viñán y yo les voy a hablar sobre las reacciones de eliminación E1 y E2. Una eliminación implica la pérdida de dos átomos o grupos de sustrato, generalmente con la formación de un enlace pi. Esto depende de los reactivos y de las condiciones en las que se encuentran. Una eliminación debería ser un proceso de primer orden, que es E1, o de segundo orden, E2. La reacción de eliminación E1. Estas reacciones son un tipo de reacciones de eliminación de dos pasos, denominados ionización y deprotonación. La ionización unimolecular o E1 tiene un lugar sobre derivados alquílicos, secundarios o terciarios, según el mecanismo de dos etapas, que en la primera se produce la salida del grupo saliente para formar el catocatión y a continuación la pérdida de un protón en beta para formar un doble enlace. Las reacciones E1 usualmente ocurren en ausencia completa de bases o en la presencia de bases débiles. Esto prefieren condiciones ácidas y altas a temperaturas para la reacción E1 sea exitosa. La reacción de eliminación E2. Estas reacciones son un tipo de reacciones de eliminación de un paso, que la eliminación biomolecular o E2 consiste en un mecanismo concentrado de abstracción de un protón por parte de una base fuerte y la salida simultánea de un grupo saliente situado en beta, en el carbono contiguo. Esto también es formándose una insaturación, que sería un doble enlace. En la reacción E2 es el tratamiento de un haluro de alquilo primario o secundario con una base fuerte, lo cual conduce a la formación de un alqueno. Esta velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato y de la base. Las reacciones E2 se producen en presencia de una base fuerte. Un ejemplo más común serían las reacciones E2 por la deshidrohalogenación. Siguiente. Las características de eliminación E1. Estos procesos de eliminación tienen dos etapas, como lo había mencionado anteriormente, de ionización y desprotonación. La ionización es la disociación del carbono y del grupo saliente para dar un carbocatión intermedio. Y la desprotonación es la abstracción de un protón vecinal. También otra característica es que la velocidad de la reacción solo depende del sustrato, de la primera etapa determinando la velocidad. Las temperaturas también son altas y favorecen a la E1 frente a la reacción de sustitución 1. También tenemos otro que nos dan reacciones secundarias de transposición del carbocatión. Dada la falta de control, no tiene una gran utilidad sintética. Las características de la eliminación E2. Esto es un proceso de eliminación que tiene una sola etapa, por lo tanto, es un único proceso, es un estado de transición. La velocidad de reacción influía tanto como el sustrato. Cuando mejor grupo saliente es más rápido. Como base, la cinética es el segundo orden. Contiene bases fuertes. En el caso son derivados de alquinos primarios, secundarios. Es una competencia entre la reacción de sustitución 2, que se favorece la eliminación frente a la sustitución con el empleo de bases impedidas. También tenemos que es el caso de derivados alquilos terciarios, E1, si la concentración de base es baja. Las similitudes entre las reacciones E1 y E2. Ya son que ambas reacciones son de tipo de eliminación. Ambas reacciones favorecen por solventes protoicos polares y ambas tienen tipo de reacciones que se pueden observar en haluros de alquilos secundarios. La velocidad de ambas reacciones aumenta si hay mejores grupos salientes presentes en los
haluros de alquilo. La regioselectividad es en lo que representan las regiones de la eliminación E2 y sigue la regla de Zeitek. Esa regla establece que una reacción de eliminación es la que puede formar más de un alqueno y esta será mayoritaria, o sea, es el más estable termodinámicamente. Cuando no existen impedimentos estéricos importantes, ni sustrato ni bases ramificadas. Y en cambio, cuando aumenta el impedimento estérico, ya sea por ramificación del sustrato o aumento del volumen de la base, sigue la regla de Osman, que esta establece que una reacción de eliminación es la que puede ser formada por más de un alqueno, y esta será mayoritariamente con doble enlace menos sustituidos. Debido a la desprotonación de la posición menos impedida, que sería el más accesible. Bueno, aquí vemos un ejemplo de reacción de eliminación tipo 1. Vemos cómo el bromuro de terbutilo reacciona con el agua. Esto da formación a un alcohol. La obtención es en menor cantidad de un alqueno mediante el mecanismo E1, el cual compite con el mecanismo SN1. En la primera etapa, el mecanismo de eliminación unicelular, el sustrato se ioniza. El bromo del grupo saliente se va generando un carbocatión terciario. Esto a su vez produce una importante estabilidad. El carbocatión se puede evolucionar en dos formas. El mecanismo S1, el cual ya lo vimos anteriormente, y la segunda forma es el que arranca los hidrógenos del carbono vecino al positivo, es decir, a los metilos. Las moléculas de agua son las que actuarán en este proceso que están en medio como bases. Cuando el agua actúa como base arrancando los hidrógenos del carbono beta al carbono alfa, se genera un doble enlace, obteniendo un alqueno, que dependerá de la base del nucleófilo. El agua es un nucleófilo débil para su base y su base a su vez del agua también es débil. Esto solo actuará en pocas ocasiones. De las reacciones de eliminación E2. Bueno, aquí vemos cuando el sustrato reacciona como base fuerte en los carbonos secundarios o terciarios, da a la formación de reacción de eliminación, que esto da paso a la formación de un alqueno. Este proceso arranca los hidrógenos del que se sitúan en el carbono beta. Las bases fuertes, como ejemplo la sosa o el tetróxido, son las que dan formación a esta reacción de eliminación. Aquí vemos el bromuro ciclopentano, el cual genera un ciclopenteno. La velocidad de la reacción depende del sustrato y de la base fuerte. En el ejemplo que tenemos aquí, Como conclusión, podemos indicar que los halogenuros de alquilo son derivados de los hidrocarburos en los que los enlaces carbono y hidrógeno son sustituidos por los halogenuros fluoro, cloro, bromo, yodo, formando un enlace polar. Se pudo concluir que los halogenuros de alquilo son de gran utilidad en la vida de los seres humanos debido a sus usos en grandes industrias como disolventes, refrigerantes, y entre otros productos, y sabemos el grado de contaminación que poseen. Agradecemos mucho por la atención prestada. Hemos sido el grupo 4. Muchas gracias.